Creo en Dios. Nuestras catequesis llegan hoy al gran misterio de nuestra fe. El primer artículo de nuestro credo dice creo en Dios. Y hablar de Dios significa afrontar un tema sublime y sin límites, misterioso y atractivo. Pero aquí, en el umbral, como quien se prepara a un largo y fascinante viaje de descubrimiento, tal permanece siempre como un genuino razonamiento sobre Dios. Sentimos la necesidad de tomar por anticipado la dirección justa de la marcha, preparando nuestra espiritual comprensión de las verdades tan altas y decisivas. A este fin considero necesario responder enseguida algunas preguntas, y la primera de las cuales es ¿por qué hablar hoy de Dios? En la escuela de Job, que confesó humildemente que había hablado a la ligera y que iba a ponerle la mano a su boca, y esto está en Job 44, percibimos con fuerza que precisamente la fuente de nuestras supremas certezas de creyentes, es decir, el misterio de Dios, es antes todavía la fuente fecunda de nuestras más profundas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Podemos conocerlo verdaderamente en nuestra condición humana? ¿Quiénes somos nosotros, criaturas ante Dios? Con las preguntas nacen siempre muchas y a veces tormentosas dificultades. Si Dios existe, ¿por qué tanto mal en el mundo? ¿Por qué el impío triunfa y el justo viene pisoteado? La omnipotencia de Dios no termina con aplastar nuestra libertad y responsabilidad. Esas son preguntas difíciles que se entrelazan con las expectaciones y las aspiraciones de las que los hombres de la Biblia, en los Salmos en particular, se han hecho portavoces universales. Como anhela la sierva las corrientes de las aguas, así, Señor, te anhela mi alma, oh Dios. Mi alma está sedienta de Dios y del Dios vivo. ¿Cuándo ir y ver la faz de Dios? Salmo 41, 2, 3. De Dios se espera la salvación, la liberación del mal, la felicidad y también, con espléndido impulso de confianza, el poder estar junto a Él y habitar en su casa. Salmo 83, 2. He aquí pues que nosotros hablamos de Dios porque es una necesidad del hombre que no se puede suprimir. La segunda pregunta es, ¿cómo hablar de Dios? ¿Cómo hablar de Él rectamente? Incluso entre los cristianos, muchos poseen una imagen deformada de Dios. Es obligado el preguntarse si se ha hecho un justo camino de investigación sacando la verdad de las fuentes genuinas y con una adecuada actitud. Aquí yo creo necesario citar ante todo, como primera actitud, la honestidad de la inteligencia, es decir, el permanecer abiertos a aquellos signos de verdad que el mismo Dios ha dejado de sí mismo en el mundo y en nuestra historia. Hay ciertamente el camino de la sana razón, y tendremos tiempo de considerar qué puede el hombre conocer de Dios con sus fuerzas. Pero aquí necesito decir que a la razón, más allá de sus recursos naturales, Dios mismo le ofrece de sí una espléndida documentación, porque con el lenguaje de la fe se llama revelación. El creyente y todos los hombres de buena voluntad que busquen el rostro de Dios tienen a su disposición ante todo el tesoro inmenso de la Sagrada Escritura, que es verdadero diario de Dios en las relaciones con su pueblo, que tiene en el centro, en el insuperable revelador de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y esto está en Juan 14:9. Por su parte, Jesús ha confiado su testimonio a la Iglesia, que desde siempre, con la ayuda del Espíritu Santo, lo ha hecho objeto de apasionado estudio y de progresiva profundización e incluso de valiente defensa frente a los errores y las deformaciones. La documentación genuina de Dios pasa entonces a través de la tradición viviente de la que todos los concilios son testimonios fundamentales, desde el Niceno y el Constantinopolitano al Tridentino y al Vaticano I y al Vaticano II. Así que tendremos cuidado en remitirnos a estas genuinas fuentes de verdad. La catequesis saca además sus contenidos sobre Dios también de la doble experiencia eclesial, que es la fe rezada y la liturgia, cuyas formulaciones son un continuo e incansable hablar de Dios hablando con Él,
y la fe vivida por parte de los cristianos y de los santos en particular que han tenido la gracia de una profunda comunión con Dios. Así pues, no estamos destinados a hacer solo preguntas sobre Dios para luego perdernos en una selva de respuestas hipotéticas o bien demasiado abstractas. El mismo Dios ha venido a nuestro encuentro con una riqueza orgánica de indicaciones seguras. La Iglesia sabe que posee, por la gracia de Dios mismo en su patrimonio de doctrina y de vida, la dirección justa para hablar con respecto a la verdad de Dios. Y nunca como hoy siente el empeño de ofrecer con lealtad y amor a los hombres la respuesta esencial que esperan. Es lo que pretendo hacer en estos encuentros, pero ¿cómo? Hay diversas maneras de hacer catequesis y su legitimidad depende, en definitiva, de la fidelidad respecto a la fe integral de la Iglesia. He considerado oportuno escoger el camino que, mientras hace referencia directamente a la Sagrada Escritura, también hace referencia a los símbolos de la fe, en la comprensión profunda que ha dado de ella el pensamiento cristiano a lo largo de 20 siglos de reflexión. Así que es mi propósito, al proclamar la verdad sobre Dios, el invitar a todos a reconocer la validez del camino que es histórico positivo y del camino ofrecido por la reflexión doctrinal elaborada en los grandes concilios y en el magisterio ordinario de la Iglesia. De este modo, sin disminuir para nada la riqueza de los datos bíblicos, se podrán ilustrar verdades de fe o próximas a la fe o de todas las formas teológicamente fundadas que, por haber sido expresadas en el lenguaje dogmático especulativo, corren el riesgo de ser menos percibidas y apreciadas por muchos hombres de hoy, que no el ligero empobrecimiento de conocimiento de aquel que es misterio insondable de la luz.